tarde vamos a empezar, pero trataremos de resumir lo más pronto, lo más importante, porque van a ser las 8. Bien, entremos al tema. Mi nombre es Carlos Sevillano, médico radiólogo, profesor del curso, y vamos a tratar hoy día algunos puntos referentes a patología de próstata. Vamos a empezar conversando sobre anatomía. Bien, no vamos a demorar mucho en esto, primero por la cuestión tiempo y segundo porque es algo que ya ustedes conocen. La anatomía de la próstata es muy simple, es un órgano que está debajo, en la base de la vejiga. Tiene en su interior, contiene a la uretra, que le da ese nombre, la uretra prostática, y es un órgano que tiene un crecimiento lento desde la niñez y que en adultos mayores de 50 ya adquiere crecimientos que causan problemas. Las dimensiones habituales van en 2, 3, 4, fácil de recordar, 2 por 3 por 4, 2.5. El peso máximo normal es de 20 gramos, por encima de ella comienza la patología. Tiene una irrigación como todos los órganos y acá lo menciono porque es importante recordar que hay un plexo venoso que se comunica con el plexo venoso vertebral. Hay quienes consideran que esta comunicación es la razón por la cual ante el cáncer de próstata tenemos metástasis en columna vertebral. Bien, de acuerdo a la anatomía tradicional, la próstata se dividía en lóbulos, lóbulo anterior, posterior, medio, los lóbulos laterales, pero actualmente se acepta ya que esta nomenclatura o esta clasificación no va más. En la próstata actualmente hablamos de zonas. La zona periférica, esta es una gráfica, la zona periférica es la inferior, la zona central y la zona de transición. Son tres nombrecitos fáciles de recordar: periférico, central y en el medio la zona de transición. Además de eso vamos a encontrar una zona con tejido fibromuscular y además de eso también, dije al comienzo que por ahí pasa la uretra, hay una serie de tejidos periuretrales. Esto es una gráfica de lo que les digo. Nuevamente, esto sí es necesario que quede grabado. Próstata periférica, próstata central, zona de transición o intermedia. Esto es importante ahora que entremos a estudiar ya las imágenes. Estos son todos los métodos con los que podemos estudiar a la próstata. Recordemos algunas cosas: es un tejido glandular, no hay nada cálcico en su interior. Y estas son las zonas que vamos a ver: la zona periférica, la zona de transición, la zona central y un área glandular periuretral y un estroma fibromuscular, lo vamos a conocer ahora. Ahí los tenemos, la zona periférica. Es esta de acá, esta, la gris, clara, esta de aquí. Como ven ustedes, es muy amplia, es muy grande, es la mayor de todas las zonas, casi es el 70% de toda la glándula. Pero esto es lo que me interesaría que recuerden. Esta zona periférica es importante porque es aquí donde se originan la mayor cantidad de cáncer de próstata. En otras palabras, cuando queremos evaluar el cáncer de próstata, nos vamos a ir a estudiar muy bien esta zona periférica. En la zona de transición, mayormente es el origen de los crecimientos benignos. ¿De acuerdo? Esta pregunta es clásica y es de examen siempre. Zona periférica asociada a cáncer. Zona de transición, zona central asociada a hipertrofia benigna de próstata. Ya lo tenemos, la zona central, otra vez, nuevamente en la imagen, la zona periférica, la zona central y la zona de transición. Recordemos, sí, que la mayoría del cáncer, dijimos, la mayoría de cánceres están en la zona periférica, pero no son todos. Es decir, existe una pequeña cantidad de cáncer, 10-20%, que podría coexistir
con hipertrofia benigna de próstata. El detectar a un paciente una hipertrofia benigna de próstata por la zona anatómica en la que se desarrolla esa tumoración no nos exime de tener que hacer todo un desarrollo para descartar la presencia de cáncer en ese paciente. Bien, seguimos con la anatomía. Entonces ahora aquí vemos la uretra, cómo transcurre por el interior de la próstata. Específicamente vean ustedes en el centro de la zona de transición. Aquí lo vemos en un corte transversal. Esta es la zona de transición, que habíamos dicho que es el asiento principal de las hipertrofias benignas, es decir, de las tumoraciones benignas. Por allí pasa la uretra. Cuando esto crece, evidentemente va a constreñir este conducto y va a causar todos los problemas que ya ustedes conocen y los que vamos a conversar dentro de un momento. Esta es la imagen ya ecográfica de la próstata. Este es el esquema, esta es la imagen ecográfica. Observemos entonces, la zona periférica, la que vimos acá. Esta es la zona periférica en la base de la imagen. A los costados vemos la zona central y aquí vemos la zona de transición. Esta es la zona donde crecen mayormente las hipertrofias benignas, los adenomas de próstata. Cualquier lesión en esta zona periférica nos obliga a considerar la opción de un cáncer. Bien, este es otro corte, nuevamente, para que quede ya grabado definitivamente. Esto es la zona periférica, esto es la zona de transición, esto es la próstata central, esto es el estroma fibroglandular y estas son las vesículas seminales. Bien, lo mismo pero en imágenes ecográficas. Otra vez, nuevamente, esto es lo que quiero que quede grabado, la zona periférica adyacente a la zona del recto. Esto es una ecografía transrectal, zona periférica de ese color medio gris, claro, homogéneo. Debemos ir recordando que el cáncer, felizmente, va a tener un aspecto hipoecoico, es decir, va a ser un poco negrito. Y como el tejido prostático es de un color medio gris claro, va a ser fácil de detectar. Fácil de detectar en este tipo de ecografía, que es la ecografía transrectal, ¿ya? Parte del estudio completo de la próstata también es por la evaluación de las vesículas seminales, que se ven como se notan aquí en esta imagen. Bien, sin embargo, todavía tenemos el uso de la ecografía transabdominal, lo que hemos visto en la ecografía transrectal. Esta ecografía transabdominal se hace con la vejiga llena y nos sirve para, de todas maneras, es útil, nos sirve para ver el tamaño, la forma. Es el primer examen habitualmente que hacemos y ya nos da un acercamiento de ante qué estamos, sobre todo si es un paciente que es sintomático. Otra vez, esto nuevamente, la zona periférica, tenemos que buscarla siempre, ese es el objetivo. Esta es la forma en la que vemos la próstata en una ecografía transabdominal. Acá está la próstata, la vejiga que nos está sirviendo como ventana acústica, otra vez la vejiga, ventana acústica que nos permite ver el órgano que está debajo de ella, que sería este. Tomamos 3 dimensiones, largo, ancho y grosor, y podemos obtener el volumen. El volumen es las 3 dimensiones multiplicado por un factor. Habitualmente decimos 3 dimensiones por 0.5, o sea, la mitad. Esto es en volumen, pero sabemos, y está así aceptado, que 1 centímetro cúbico de próstata pesa 1 gramo. Por lo tanto, el volumen traducido en gramos es exactamente lo mismo. Si este volumen es de 20 centímetros cúbicos, la glándula pesa 20 gramos. Nuevamente, esta vez la próstata normal, otra vez, la zona periférica, la zona central, el color homogéneo que están viendo ustedes, las dimensiones que establecen un volumen menor a 20 gramos, el uso del Doppler. Normalmente la glándula prostática, como todas las glándulas, es bastante vascularizada, vean ustedes, pero en ocasiones encontramos focos como acá de mayor vascularización que nos obligan a pensar que allí hay o un proceso inflamatorio
o una neoplasia. Bien, la resonancia magnética también es útil, es muy útil, se ve muy bien por una razón importante. A propósito, esta es otra pregunta de examen también habitual. Ustedes saben que resonancia tiene muchas formas de ser evaluada. Para próstata usamos esta, T2. ¿Ya? No usamos T1, sino T2, principalmente. ¿Y qué encontramos acá? En la zona periférica es hiperintensa, nos da señal muy blanca. Y otra vez, el cáncer, ¿de qué color nos da? Más oscura. Fácilmente de detectar entonces. Ahí tenemos un corte anatómico en resonancia magnética. Fíjense en esta imagen. Ya, otra vez, de acuerdo a lo que habíamos visto, esto es la zona periférica. ¿De acuerdo? Y vean el color que tiene, es una hiperseñal, muy blanco, muy intenso. Conforme subimos o bajamos, esto va cambiando, pero siempre está allí. El color es el mismo, la señal es la misma, muy intensa. Blanco, por lo tanto, el cáncer que se ve negro va a poder ser detectado fácilmente. ¿Ya? Junto con la resonancia es conveniente que sepan ustedes que actualmente se hacen estudios ya no solamente anatómicos, sino también de metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo hablamos de función. Y este es un concepto nuevo que se está manejando porque siempre nosotros como especialidad hemos sido morfologistas, es decir, hemos visto formas, hemos visto estructuras, pero ahora con algunos métodos podemos ver función. Y esta función, en este caso, llamada, esto es espectroscopía, nos permite, por el análisis de 3 elementos, que son colina, creatina y citrato, obtener imágenes de este tipo, y se ha demostrado que el cáncer da imágenes diferentes. No está. Bueno, hay otra imagen en la que esto se va a explicar mejor. De todas maneras, no se olviden, espectroscopía es un método, esto también es la resonancia. En espectroscopía, así como en ecografía rectal, se ha diseñado una bobina o antena, se llama, que se coloca en el recto y permite imágenes de la próstata muy precisas. Lamentablemente, como todos ustedes saben, pues la resonancia sigue siendo muy cara, ¿no? En cuanto a tomografía, miren, para hacerla muy corta, la tomografía no es tan buena, no permite diferenciar las estructuras, no permite diferenciar la zona periférica de la zona central o la zona de transición, por lo tanto no es muy útil. Sin embargo, tomografía, como todos ustedes saben, sí nos permite el estudio de ganglios, por ejemplo, que es una de las cosas que vamos a tener que buscar cuando con otros métodos encontremos alguna sospecha de cáncer. Bien, en cuanto a prostatitis, vamos a hacerlo muy rápido. La aguda es básicamente clínica, hay varias condiciones para esto. Vean ustedes, la prostatitis aguda bacterial, la prostatitis crónica bacterial, la prostatitis crónica no bacterial y la prostadinia. Básicamente aquí el cuadro es clínico. En la bacteriana aguda, rara, pero esto es lo que nos da el diagnóstico: fiebre, dolor pélvico, decaimiento, dolor. En algunos consideran que esto se relaciona a algunos excesos sexuales. Algunos lo consideran también la prostatitis como una enfermedad de transmisión sexual. Los signos ecográficos van a ser muy sencillos. Como todo tejido inflamatorio, la próstata va a crecer, se va a hacer más grande, aumento de tamaño. Inicialmente es difuso. Si esto avanza, va a hacerse ya focal con la presencia de abscesos, que es la evolución ante una falta de tratamiento o ante un tratamiento mal dirigido. Una prostatitis aguda entonces puede terminar tranquilamente en un absceso prostático. La prostatitis crónica debemos recordar que es simplemente una repetición de cuadros agudos. La glándula prostática entonces
transforma en un reservorio de gérmenes y a partir de ahí hay infecciones frecuentes. Desde el punto de vista de imágenes, lo que vamos a ver más que las imágenes de la infección crónica, vamos a ver las secuelas de la infección crónica. Y estas secuelas son calcificaciones, que son distróficas, y se presenta también fibrosis. Vean ustedes, vimos algunas imágenes homogéneas, sin embargo acá notamos una gran refringencia porque aquí había una calcificación. Esto unido a la clínica de repetidos cuadros de prostatitis aguda, nos establece el diagnóstico de imágenes compatibles con una prostatitis crónica. Más imágenes de calcificación y acá una tomografía que también nos permite ver calcificaciones. Bien, otra imagen más, vean ustedes, esta es la próstata, el color es homogéneo, pero acá ya se hace heterogéneo con algunos puntos, y esta es la zona donde ha habido un mayor compromiso, podría ser secuela incluso de un absceso prostático. Aquí lo tenemos, el absceso prostático es la consecuencia de, por acá decir, consecuencia de una prostatitis aguda maltratada. Y como lo vamos a ver, ya lo vimos también en el caso anterior, es un absceso, como todo absceso es anecoico o hipoecoico, dentro de una glándula cualquiera que sea ella, en este caso es la próstata, no cambia nada la imagen que nos va a dar el absceso. Porque como es líquido purulento, el líquido, como saben ustedes, se va a ver de color oscuro. Estos abscesos tienden a localizarse también en la zona de transición. Respecto a la hipertrofia benigna de próstata, es una tumoración benigna. Vean ustedes, cerca del 95% de casos surgen en la zona de transición. Sin embargo, esta cifra, 10 a 30% pueden coexistir con un cáncer oculto de próstata. Recuerdan que habíamos dicho desde el inicio que la mayoría del cáncer de próstata está en la zona periférica. Sin embargo, el hecho de que encontremos una hipertrofia prostática benigna que ocupa la zona de transición o la zona central no puede evitar, no debe evitar que hagamos una evaluación de la posibilidad de un cáncer, porque vean ustedes esta cifra, de 10 a 30%, la hipertrofia prostática benigna en esta zona puede coexistir con un cáncer oculto de próstata. Bien. Acá tenemos, lo vimos hace un rato, la imagen normal de una próstata. Acá está la próstata, acá está la vejiga, nos sirve como ventana acústica, lo tenemos acá. Y vean ustedes esta próstata de acá. Viene la pared, se eleva esto, se eleva por acá y se eleva por acá. Es un crecimiento tremendo de la próstata que ha empujado al piso de la vejiga, deformándolo. Acá tenemos un esquema gráfico, vean ustedes esta zona central, pequeña, media celeste, que es la zona de transición, y cómo acá en una hipertrofia prostática ha crecido tremendamente. ¿Y qué pasa por el centro de esa zona? La uretra. Por lo tanto, esto al crecer, ¿qué va a hacer? Va a cerrar la uretra con todas las molestias que eso puede significar. Acá lo tenemos graficado, vean ustedes, la próstata normal y la próstata crecida a partir de la zona de transición, lo cual no descarta totalmente que no exista un cáncer, 10 a 30% de coexistencia de cáncer. Bien, algunos detalles como estos, algunos debutan con retención urinaria aguda, no sabían, no sintieron ninguna molestia. La ingesta de alcohol, cafeína y algunas sustancias hacen de que se inflame rápidamente la próstata y debute con esta retención. A los 80 años, el 95% de hombres tiene cambios compatibles con hipertrofia prostática benigna. O sea, no hay forma no nos vamos a salvar de esto. Bien, ¿cómo se estudia esto? Básicamente la historia clínica, por supuesto, hay todo un score que se usa,
y esto de aquí, el examen digital o tacto rectal, que nos informa sobre el tamaño, la forma, consistencia, sensibilidad y fijeza de la glándula. Esto de acá, la consistencia es importante. Una próstata dura es de mal pronóstico, nos habla generalmente de cáncer. El otro elemento que debemos recordar es esto de aquí, la determinación del antígeno prostático específico, PSA. Actualmente es una herramienta muy valiosa, su valor normal es menor de 4 nanogramos y en cáncer de próstata, ¿qué pasa con este? Sube exageradamente. No es exclusivo, pero sí es un indicador bastante confiable. También sube en la hipertrofia prostática benigna, pero los valores o los niveles de aumento en el cáncer son mucho mayores. Bien, en cuanto a las imágenes, vean ustedes, esto casi ya no lo hacemos. En las urografías excretorias se llenaba la vejiga con contraste y la próstata era esto. Normalmente la vejiga tiene un piso por acá y acá notamos un defecto de relleno grande. ¿Por qué? Porque la próstata está empujando al piso vesical. El contraste delinea solamente la vejiga y este espacio vacío nos hacía establecer los diagnósticos de próstata crecida. Lógicamente no podemos diferenciar si es una próstata benigna o maligna, no podemos diferenciar en qué zona está el crecimiento, pero era lo que teníamos hasta antes de la aparición de la ecografía. Se completaba con un estudio premiccional y postmiccional porque, como dijimos, la próstata estrecha la próstata, dificulta la micción y es necesario saber cuánto de orina se retiene. La orina retenida es un foco de infección y puede ser motivo de infecciones urinarias a repetición. Esto es otro, vean ustedes la base vesical completamente deformada por una próstata que ha crecido, en este caso en forma irregular, lo cual hace sospechoso su origen. Sin embargo, esas imágenes con la ecografía ya no nos interesan mucho porque la ecografía nos da mucha nitidez y podemos ver directamente los nódulos en las regiones periuretrales. Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, se puede detectar la presencia de quistes dentro de la glándula hipertrofiada. Recordemos que la próstata es una glándula y como toda glándula podría generar quistes. Siempre estos quistes son benignos, pero para que sea totalmente y certeramente benignos, tiene que tener esto. Igual, esto es pregunta de examen habitual, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe cumplir un quiste para ser benigno totalmente? Carecer de ecos internos, paredes bien definidas y adecuada transmisión de sonido, lo que significa refuerzo acústico posterior, ¿ya? También hay cálculos prostáticos, generalmente son alrededor de la glándula del conducto uretral. Bueno, esto son lo que puede producir. También puede producir hematuria, también puede llegar el paciente con ese problema, y hablamos de la obstrucción aguda. Y esto también es importante, aunque más es clínico, sí nos interesa. El tamaño no importa. Puede haber una próstata pequeña, pero que su crecimiento fue hacia adentro y cerró el conducto y causó una obstrucción urinaria severa. O puede haber una próstata que crece más hacia afuera, ser muy grande, pero no obstruye el conducto. Dije al comienzo que estábamos viendo el volumen de la próstata, el peso le llaman algunos también, son exactamente iguales, uno es en centímetros cúbicos, el otro es en gramos. Tiene que ver con algunas decisiones que se toman. Vean ustedes, se hace una cirugía abierta si la próstata pesa más de 75 gramos, si pesa menos es una RTU, ¿no? Una resección transuretral. También tenemos que ver el peso o el volumen porque clasificamos a esta hiperplasia o hipertrofia prostática benigna en 4 gramos. Acá hay dos números porque son dos escuelas diferentes, lo van a encontrar así en algunos textos. 20 a 40 centímetros, grado 1, en otros es 20 a 30, grado 2 de 40 a 60, en otros es de 30 a 50, grado 3 de 60 a 80, en otros de 50 a 80, coinciden todos ellos en más de 80 el grado 4. ¿Ya? Bien, vean ustedes esto de acá. Esto no es el corazón, esto es una próstata tremendamente crecida,
que protruye dentro de la luz de la vejiga. Este es otro corte, vean ustedes, tremenda formación tumoral benigna que ha elevado totalmente el piso de la vejiga y se ha introducido dentro de la vejiga. Esto es una próstata con vista transrectal de poco crecimiento, pero que causaba muchas molestias al paciente. Esta es la zona la zona central, la zona de transición, donde ya se nota una zona heterogénea hipoecoica que era la que estaba causándole problemas a este paciente. Dijimos que el tamaño no importa hace un ratito y con esto lo estamos comprobando. Nuevamente, vean ustedes, aquí es factible ver esta zona, este límite que nos está delimitando a este crecimiento, y hay nódulos acá, nódulos por acá, otro nódulo por acá, todos ellos localizados en la próstata intermedia o próstata central. Vean ustedes la próstata periférica, felizmente completamente limpia. El Doppler en acción nos muestra, como dijimos ya, un poco más con más detalle los flujos, cálculos prostáticos. Nuevamente vean ustedes cómo esto crece tremendamente y se introduce dentro de la vejiga, dando aspectos como los que estamos viendo allí. Nuevamente la zona de transición, esto es la zona periférica, no hay ninguna imagen peligrosa. En la tomografía, esta próstata crecida, aquí está, se ve como una gran masa del tamaño que deba tener, pero nada más. No podemos distinguir nada hacia su interior, salvo que hayan calcificaciones. No nos es muy útil para un estudio cercano, sí es muy útil para poder estudiar, decíamos, la presencia de ganglios o las extensiones a tejido óseo que pudiera tener esa lesión. Dijimos y habíamos visto algunas imágenes que resonancia magnética es un método excelente para evaluar la próstata. En T2, otra vez, T2, la intensidad de la señal varía, pero es brillante siempre, alta señal. Vean ustedes una hipertrofia de próstata muy grande, tremenda, vista en resonancia magnética. Esto lo podemos ver perfectamente también en una ecografía, no necesitamos llegar hasta esto, ¿no? Nuevamente vean ustedes la vejiga con el piso totalmente elevado, una gran formación prostática, y esto es en una urografía, lo que vimos hace un rato, ¿no? Vean ustedes el contraste que está delineando la próstata. Sin embargo, aquí vemos solo el contorno, acá podemos estudiar con mucho detalle el interior. Bien, esto sí nos detenemos un ratito. ¿Es importante el cáncer de próstata? Sí. Vean ustedes, es la neoplasia más frecuente y la tercera causa de muerte relacionada con cáncer en hombres. La mayoría de estos tumores son de crecimiento lento. ¿Qué significa esto? Que si lo encontramos temprano, podríamos tener grandes posibilidades de que la cirugía que se haga en ese momento sea un tratamiento definitivo. El uso del antígeno prostático específico, PSA, para detección temprana, ha logrado que detectemos los tumores más temprano que antes. Ya no los vemos en grado 3, grado 4, sino en grado 1, grado 2, ¿ya? Los marcadores séricos entonces son importantes, el PSA es importante, siempre se eleva en el 60-70% del caso de cáncer. Adenocarcinomas es el 95% de ellos. Esto es una distribución de la causa de disfunciones entre varones y mujeres del año 2010. A ver, este es el primero, ¿qué cosa es? Tumor maligno de estómago. Este es el segundo, tumor maligno de tráquea. Y este es el tercero, tumor maligno de la próstata. Esto es una información oficial, sale del Plan Esperanza, que hizo un estudio de esto. Y nuevamente, otra vez lo repetimos, creo que esta es la octava vez que lo digo, zona periférica es localización preferente del cáncer de próstata, ¿ya? Zona periférica es preferente para cáncer de próstata.
Bien, y el 20% en la zona de transición, justo donde se desarrollan también las hipertrofia benigna de próstata. De eso ya conversamos hace un rato. Esto es un algoritmo diagnóstico. Esto puede cambiar, cambia con cada entidad. Vean ustedes, paciente sintomático, se le hace el tacto rectal, se le hace la ecografía más básica, que es la reno-vésico-prostática, y el PSA. Aquí nos va a permitir estudiar, si esto sale normal, ahí queda. Si esto sale anormal, puede pasar a una ecografía transrectal, donde vamos a ver con más detalle, y luego, si hay alguna cosa ahí media rara, podemos empezar a usar ya todos estos métodos, como lo veremos en adelante. El tacto rectal es importante, puede detectar hasta el 50% de lesiones, pero en los que el tacto rectal es negativo, es decir, no, la glándula es blanda, no dolorosa, etc., no se descarta el cáncer. Bien, esto es muy rápido. TNM, aquí hay algunas características, después la pueden revisar ustedes. Igual TNM, T de tumor, N de ganglios, M de metástasis, son los que se usan. Y esto sí, las figuritas son más interesantes. Una lesión en la zona periférica que no pasa del 50% de esta mitad y que tampoco pasa al otro lado. Tiene una clasificación. Otra, la misma lesión que ha crecido más, se extiende más, es más del 50% de este lado, pero no pasa al otro lado. Una lesión que siguió creciendo, pasó de la mitad, está en el otro lado ya, hay otro foco adicional y es más del 50%. Y en este caso, el grado extremo rompió la cápsula y se está diseminando localmente hacia los órganos adyacentes. Cada uno de estos tiene su clasificación, no vamos a entrar al detalle, no es parte del curso. Esto sí es importante. ¿Dónde van las metástasis del cáncer de próstata? Básicamente al hueso. Básicamente al hueso, pero eso no significa que no haya metástasis en pulmón, en hígado, pleura. Pero básicamente también, principalmente lo detectamos en las estructuras óseas. ¿Se acuerdan que hablábamos del plexo venoso? Se cree que ese es el causante por el cual la columna vertebral puede ser tomada. Bien, imágenes del cáncer. A ver, hay dos formas de enfocar esto. ¿Qué imágenes usamos para detectar el cáncer y qué imágenes usamos para el estadiaje del cáncer? Para la detección es definitivamente, estoy seguro que ya lo sabían ustedes, ya se dieron cuenta, en la ecografía transrectal. Previo chequeo, previo PSA, previo tacto rectal. ¿Qué vamos a encontrar? Lesión hipoecoica en el 70% de casos. Hipoecoica. ¿Se acuerdan cómo era la próstata periférica? Era un poco refringente y la lesión cancerosa es hipoecoica, o sea que se puede detectar perfectamente. Las lesiones isoecoicas tienen este promedio y es muy raro que sea hiperecoica. Bien, ¿nos servirá para detectar cáncer la radiografía con contraste? No. No, ¿no es cierto? No podemos ver nada, solamente sabíamos que hay una próstata crecida. Sin embargo, rayos X sí me permite ver esto. Estas son radiografías de pelvis en las que la estructura ósea está muy esclerosa, muy blanca. Imagen típica de la metástasis de cáncer de próstata. El cáncer de próstata da metástasis osteoblásticas en todo lugar de hueso, osteoblástica. Una imagen de este tipo, un hueso blanco, tiene que tener como diagnóstico diferencial la posibilidad de metástasis de cáncer de próstata, ¿ya? Esté donde esté. Más aún, si es en la zona de la pelvis, el sistema linfático, el sistema venoso hacen que vean ustedes, los cuerpos vertebrales también se vean tan blancos como los estamos mostrando acá. Totalmente blancos, esclerosos, radiopacos, metástasis de cáncer de próstata. Esto, hay formas, estas son algunas formas como se hace. Esto ya no se hace, solamente hablamos del entorrectal, el transrectal.
Nuevamente, otra vez, hipertrofia prostática benigna en la zona de transición y el cáncer en la zona periférica. Si se acuerdan, esta imagen, y se la llevan como recuerdo, creo que esta resume toda la clase. ¿Ya? Bien, aquí tenemos una ecografía transrectal, la zona prostática, y ven ustedes en la zona periférica una zona hipoecoica que ya es sospechosa. Se hace la ecografía, se hace el Doppler, hay vascularidad en su interior, definitivamente carcinoma de próstata. Otra imagen de próstata, zona periférica, y en esa zona periférica encontramos esta imagen muy hipoecoica. Ya sabemos lo que eso significa, carcinoma de próstata. Otra vez, pero vean ustedes, este fue un adenocarcinoma en la zona transicional, es decir, simplemente para nosotros era una variante o una zona heterogénea de esta próstata crecida aquí en la zona de transición, hipertrofia benigna. Pero finalmente no fue benigno, esto fue un adenocarcinoma. Es muy raro, pero 20 hasta 20 o 30% podrían coexistir, ¿no es cierto? Esto, bueno, tiene que ver ya con imágenes, deformaciones del contorno, aspecto levemente hipoecoico pero deformado. Esto está a punto de romper la cápsula, esto ya lo rompió, ya se extendió hacia la zona adyacente. Esto también fue un carcinoma de próstata, pero vean ustedes, fue hiperecogénica, diagnosticada inicialmente como una calcificación, no es la única, entró como un diagnóstico de prostatitis crónica, los marcadores fueron muy altos, y cuando se opera se encuentra este carcinoma. Esto de acá es una recidiva. ¿Eso qué significa? La prostatectomía radical significa la evacuación quirúrgica de toda la glándula y todas las zonas. No queda nada. Sin embargo, después de un control a este paciente, que encontramos otra vez tejido glandular. Definitivamente es una recidiva de la neoplasia postquirúrgica. El Doppler, aquí lo tenemos, su uso, vean ustedes, focaliza mejor, es una zona neoplásica de hipervascularidad, nos ayuda a certificar que lo que estamos viendo es un cáncer. Bueno, y acá tienen unos signos del cáncer, signos directos, hay signos indirectos, no son importantes porque pueden confundirse. Estos sí son nódulos, son signos directos de cáncer. Igual esto es pregunta de examen siempre, ¿eh? Nódulo hipoecoico posterior, nódulo hipoecoico, nunca hiperecoico, solución de continuidad de la cápsula, solo el cáncer puede romper la cápsula, invasión de la grasa periprostática como consecuencia de lo anterior, la invasión de vesículas seminales, que también es frecuente, y la invasión de capa muscular propia del recto. Bien, imágenes para estadificación o para estadiaje. Lo primero que haríamos sería una gammagrafía ósea. Creo que quedó claro que los huesos son el primer elemento de metástasis del cáncer de próstata. Entonces, vayamos a estudiar los huesos. Se estudia mediante gammagrafía ósea corporal total con tecnesio 99, medicina nuclear. Y esa es la imagen que nos da. Recuerden ustedes, medicina nuclear hace que hayan acúmulos del radiofármaco en las zonas de mayor vascularidad. Es decir, se acumula donde hay cáncer. Esto de aquí es la vejiga, porque este radiofármaco se elimina por los riñones. Pero el resto son acúmulos anormales, patológicos, de alta actividad, compatibles con metástasis. Vean ustedes, hasta en el cráneo. Metástasis ósea. A ver, estudio realizado, tecnesio 99 es el que se usa siempre. Paciente con cáncer de próstata, 100 nanogramos. ¿Recuerdan cuánto era lo normal? ¿Se acuerdan? 4. Y acá tiene 100. Por supuesto que está altísimo. Otro caso igualito, estamos haciendo la gammagrafía para la detección de las zonas de metástasis, ¿no? Fácilmente detectables, fácilmente vistas. Bien, otro elemento que nos sirve para el estadiaje es la tomografía computarizada. Si bien es cierto, no permite buena diferenciación, decíamos, entre la próstata y los tejidos periprostáticos, sí es excelente para detectar adenopatías pélvicas y retroperitoneales. Para esto es su uso, ¿ya? Para esto es su uso.
Vean ustedes, acá vemos la vejiga, la próstata, no hay mayor diferenciación, todo es una sola masa, de un solo tono, de un solo color. Sin embargo, en ese mismo caso podemos detectar ganglios a nivel de las arterias ilíacas. ¿Recuerdan el TNM? Los ganglios tienen que ser evaluados. Otra vez una gamografía, gamografía de cuerpo entero, focos en un paciente con cáncer de próstata. Este paciente también tenía nódulos en pulmón y también tenía esta lesión ósea. Esta lesión ósea blástica esclerosa es esta de acá. ¿Ya? Esta lesión de aquí. Bien. También nos sirve la tomografía, decíamos, para ver la masa ganglionar. Esta es una masa ganglionar amplia, un complejo ganglionar preaórtico en un paciente con cáncer. Otra vez la tomografía mostrándonos lesiones en el hígado, en un paciente con cáncer de próstata. Aquí está, lesión hepática, pero además siempre, nunca falta la lesión ósea. Aquí está, mucho más esclerosa, más densa que el resto del tejido normal. La resonancia magnética es muy buena, El precio alto que tiene la hace un poco prohibitiva, pero es excelente. Ahora, si se usan bobinas intrarrectales, es mucho mejor. Permite una excelente diferenciación tisular. Otra vez, vean ustedes, T2, ¿ya? Resonancia T2. T2 es... Hay otras, pero si nos acordamos de T2, suficiente con eso. Exactitud para detectar ES. ¿Qué es ES? Es extensión extracapsular. Se rompió la cápsula y se extendió, ¿ya? 60-90%. Es la mejor para estadificación local. ES ya sabemos qué es, y el otro IBS. ¿Qué cosa es IBS? Invasión de vesículas seminales, ¿ya? ES, extensión extracapsular, invasión de vesículas seminales, que son los elementos más próximos que son invadidos por el cáncer. El área nodular entonces del cáncer da baja señal en una zona de alta señal. Dos elementos solo como nombres, no es el momento de explicarlo esto. Resonancia en difusión y espectroscopía son dos elementos que actualmente nos permiten manejar mejor la resonancia. Vamos a ver imágenes solamente. A ver, nuevamente aquí tenemos, vean ustedes, la próstata periférica. Aquí está perfecto, brillante, brillante, y acá que encontramos una zona de baja señal, cáncer. Está aquí y está aquí en la zona posterior, cáncer. Fácilmente detectable, ¿no? En este paciente fue operado, pero vean ustedes, al hacer el estudio se encontró un foco de lesión en el hueso. Se hace la cámara gamma y se encuentra el foco de lesión metastásico óseo de una próstata operada por un cáncer. Esto es lo que le decía de la espectroscopía, ¿ya? La espectroscopía, la colina, la creatina y el citrato. Estos picos adquieren aspectos ya establecidos, pero también el cáncer tiene aspectos establecidos. Es decir, en este caso específico de este paciente, por ejemplo, se está midiendo esto de acá, que es la zona de baja señal, cáncer de todas maneras como primera posibilidad, con otra zona especular en el otro lado, pero de tejido normal. Vean ustedes, estas son las imágenes que se obtienen y son completamente diferentes. No vamos a entrar al detalle, pero estos picos crecidos en el tejido normal son diferentes a los picos que se ven en un cáncer. Entonces, yo teniendo el parámetro de cómo es lo normal, al recibir el reporte de esta zona, tranquilamente puedo determinar si estoy ante un cáncer o no. Y esto es la difusión, vean ustedes, es todo un procedimiento que nos sirve, ¿para qué? Para mejorar la imagen. Vean ustedes, esto es lo, digamos, normal, y vean ustedes en la difusión. Definitivamente realza la lesión que queríamos estudiar. Otra vez realza la lesión que queríamos estudiar.
Y ahora el PET scan es poco útil para el diagnóstico primario, pero sí nos sirve. Acá tenemos esto de acá. Es una mezcla de la imagen obtenida con el PET, que es la emisión de positrones, y la tomografía. Acá tengo la tomografía, acá tengo la emisión de positrones, que es una especie de gammagrafía. ¿Qué hace la computadora? Junta esta imagen con esta y nos da esta imagen de acá. Entonces yo tengo la anatomía bien vista gracias a la tomografía, en la que yo voy a encontrar señal de colores gracias a la gammagrafía. Este es uno de los últimos avances tecnológicos. Son equipos duales, el paciente entra, el equipo tiene tanto un sensor de tomografía como un sensor de PET. Hace los dos exámenes en el momento, la computadora la junta y nos da imágenes espectaculares como esta. Vean, esto es solamente la gammagrafía pura, así lo vemos, pero cuando se mezcla la tomografía con esto de acá, esto de aquí lo localiza, lo pone ahí de color, lo cambia de color rojito y listo. No hay forma de que se nos escape. Bien, igualmente aquí vemos la combinación ya de los dos, PET scan o PET CT. Se ha colocado de rojo los ganglios afectados en este paciente, ¿no? Definitivamente fácil de ver y nos da una orientación espacial muy importante. Muy bien, eso es todo, señores. Lamento que nos hayamos quedado más de lo debido, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.